Buenos días, iglesia. Bienvenidos, Casa de Refugio, a la palabra. Gracias al Señor por el tiempo de alabanza, por el tiempo de adoración. Gracias por este domingo 4 de julio, domingo de bendición, de estar los hijos sentados a la mesa del Padre, y nosotros somos esos hijos. Qué privilegio es comenzar hoy este día en unidad, sabiendo que no importa la distancia, no importa dónde nos encontremos los unos los otros, somos uno, el cuerpo de Cristo, somos uno en el Señor, y tenemos la oportunidad hoy juntos de aprender de la voz de nuestro Padre. Él en la mesa se sienta con nosotros y habla a nuestro corazón. Y hoy es una mañana especial, es un día especial, poderosas promesas hay de parte del Señor para este mes de julio, para Casa de Refugio, para la Iglesia de Cristo. Lo creemos. Hemos sido llamados a una intimidad, hemos sido llamados a una búsqueda superior y estamos permaneciendo allí. Luego entonces veremos grandes cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a seguir en este sentir, en este fluir, vamos a estudiar la palabra, y aquí está todo lo que necesitamos. Si tú crees que aquí está todo lo que necesitamos, te voy a pedir que ores conmigo. Padre, queremos hoy en esta mañana bendecir tu nombre. Queremos bendecirte y darte gracias porque sentados a la mesa tú traes el pan de vida. Tú has puesto todo lo que necesitamos en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro pan de vida. Tenemos todo lo que necesitamos, más de lo que necesitamos. Él es más que suficiente para nosotros. Y hoy, Señor, nosotros nos sentamos con expectativa. La expectativa de lo que de tu mano vamos a recibir, de tu boca vamos a escuchar. Bendecimos tu palabra, nos apropiamos de ella, la amamos, te decimos, la creemos. Queremos ser diferentes. Aliméntanos hoy con tu maná, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Palabra vamos a recibir hoy en el nombre de Jesús, palabra viva que nos provea por la misericordia de Dios de lo que hoy requerimos para seguir en la dirección correcta, en la dirección, en la ruta en la cual estamos siendo dirigidos por parte del Espíritu Santo. Y hoy vamos a tener un pasaje, vamos a estudiar nuestro versículo, nuestro pasaje eje del estudio de hoy está en Primera de Corintios, específicamente está en Primera de Corintios 3. Te invito a que busques en las Escrituras y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Primera de Corintios 3, del versículo 1 al versículo 9. Y leo. Si ya lo tienes, pon amén. ¿Sí? Nos sirve como para sentirnos en mayor conexión. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de
Dios. Amén. Amados, esta carta es una carta muy interesante. Primera de Corintios es una carta de mucho poder, de mucha información, porque fue escrita por el apóstol Pablo a creyentes que habían sido extraordinariamente bendecidos con un fluir en los dones del Espíritu Santo, con un fluir en lo sobrenatural. Esta iglesia fue fundada por Pablo, luego él se dirigió a Éfeso y Apolos, otro de los personajes que leímos, él entonces quedó edificando aquella congregación. Esta carta es escrita por Pablo a la congregación y es escrita desde la lejanía porque él tiene conocimiento de que esta congregación, en ese fluir inusual de milagros, de prodigios, en algún momento se evidenció su inmadurez. Qué curioso que a pesar de tener tanta fluidez en lo sobrenatural, en temas de carácter, resultó ser una iglesia inmadura. Había mucha confusión, había disensión, división, y por eso el apóstol Pablo envía esta carta que para muchos es llamada la carta cuestionario, porque parece literalmente responder un cuestionario, a fin de dar instrucciones específicas en diversos temas que son de relevancia para el desarrollo, el crecimiento de la iglesia, del creyente. Ahora, ¿qué se evidencia? Se evidencia que de alguna forma la iglesia de Corinto estaba desubicada, es decir, tenía mucha información, tenía mucho fluir, pero le faltaba dirección, le faltaba poder saber cuál era la ruta, a qué se estaba dirigiendo todo aquel mover sobrenatural. Pablo entonces, como apóstol encargado del asunto, es la dirección, porque somos peregrinos, ¿no? Algo de esto hemos venido hablando. Y nosotros necesitamos la guía es el Espíritu Santo, la verdad de la palabra y su guía personal, íntima, de hacia dónde nos dirigimos para llevarnos a su propósito. Entonces, pensando en esto y sabiendo que este es el año de su propósito, sabiendo que estamos en la ruta del Espíritu, creo que es necesario que nosotros tengamos muy claro el diagnóstico, muy clara la ubicación. Por eso el nombre de este mensaje el día de hoy se llama 3 ubicaciones en el plano espiritual. Porque no se vale estar desubicado. Eso sí nos va a tocar hablar como la generación aquella que decía ubícate, no lo decimos en forma despectiva, lo decimos en el poder del Señor. Hoy nos vamos a ubicar en el Señor, o sea, saber en la brújula espiritual dónde estamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y yo les ruego al Señor que en este mismo instante cada una de nuestras vidas pueda como encender la ubicación, así como lo hacemos en el celular. Encender la ubicación y prender el Waze espiritual que nos pueda dar las coordenadas y podamos saber dónde nos encontramos en medio de toda esta ruta que de la mano del Espíritu Santo estamos siendo llevados hacia su propósito. ¿Tú estás interesado en eso? ¿Tú quieres ubicarte? Ponte el ubicador. La Biblia tiene toda la información que necesitamos. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver la primera ubicación que la Biblia relata, y es la ubicación natural. La ubicación natural. Vamos a retroceder un poquito. Entonces nos vamos a ir a Primera de Corintios, pero al capítulo 2, y vamos a leer solo un versículo, el capítulo 14. La ubicación natural, es decir, Primera de Corintios 2:14, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
La primera ubicación es como el punto de partida. Piense todo esto como un mapa, piense que vamos a salir, que estamos Canaán, que es el destino, lo que Dios preparó para nosotros. Tenga en cuenta que salimos de Egipto, estamos en Egipto, salimos de Egipto, el desierto, Canaán, la tierra prometida. Piense en toda una ubicación en el espíritu. Estos son lugares geográficos terrenales, pero tienen un significado espiritual. Entonces piense en la geografía espiritual. En esa geografía espiritual, la Biblia nos dice que el ser humano puede ser natural, porque él habla del hombre natural. Recuerde que es la primera carta de los Corintios, es la misma carta de nuestro pasaje eje. El apóstol está haciendo ese esfuerzo de mostrarle, de darle coordenadas espirituales a la iglesia de Corinto para que no se desvíe, y le habla de lo que es el hombre natural, y es lo que estamos denominando en este estudio ubicación natural. Resulta que esa ubicación natural es como el punto de partida, porque todo ser humano pues nace en lo natural. Y cuando nacemos, si bien es cierto que el ser humano es tripartito, eso es indiscutible a la luz de las escrituras, esto quiere decir espíritu, alma y cuerpo, es igual de cierto que a pesar de que somos tripartitos, cuando nacemos en lo natural, nosotros nacemos con el espíritu inactivo, con el espíritu muerto. Nosotros nacemos alma y cuerpo, pero somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu entonces, ¿cómo está? El espíritu está inactivo, está muerto. El espíritu del hombre solamente se activa, resucita, renace, vive, es vivificado cuando el Espíritu Santo lo vivifica a los pies de la cruz. Cuando cree en el Señor Jesucristo, entonces habla en Juan 3 que está el nuevo nacimiento, y se está refiriendo al nacimiento en el Espíritu, a ese nacimiento. Y allí es cuando se comunica, porque el Espíritu es el que se comunica con Dios. El alma es el acento de las emociones, de la razón, del pensamiento, lo que llamamos nosotros el yo. Y el cuerpo, pues, el vehículo que estamos usando mientras estamos en la tierra. Ahora, ¿por qué? Porque si somos tripartitos, cuando nacemos el espíritu no está vivo. ¿Por qué? Y las escrituras son muy claras, y es que en razón al pecado de Adán, cuando Adán pecó, entró la muerte a la raza humana. Y la muerte espiritual es la separación de Dios. Nosotros estamos muertos espiritualmente cuando estamos separados de Dios. Mire, vamos a Génesis para ilustrar esto rapidito un poco mejor. Vamos a Génesis 2:17. Génesis 2:17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y si nosotros vemos las escrituras, ellos, Adán y Eva, comieron de ese fruto prohibido, pero físicamente no murieron, al menos no de manera inmediata. Pero lo cierto es que la muerte entró. Y la muerte entró espiritual y físicamente, emocional y físicamente. La muerte espiritual se dio de manera instantánea, porque inmediatamente hubo separación. Antes de este evento, Adán y Dios caminaban juntos en el huerto del Edén. Y después de este evento, la Biblia dice que cuando Dios llegó, él se escondió y sintió vergüenza, sintió miedo y se apartó. Y entonces, con la caída de Adán en el pecado, de ahí en adelante la estirpe humana nació con lo que a la luz de la Biblia se entiende como la naturaleza pecaminosa, esa tendencia al pecado, esa tendencia a estar separado de Dios. Y es que la evidencia de eso usted lo ve en un bebé, en un niño. Usted lo ve, usted al niño nunca lo tiene que coger y le tiene que enseñar: mira, esos juguetes los tienes que, por favor, no los compartas, no se los estés dando a todo el mundo, guárdalos para ti, que sean tuyos solo. Eso no toca enseñarlo. El niño naturalmente no los quiere prestar.
Naturalmente, si se los quitan, le pega al que se los quite. Y nos toca entonces enseñarle la palabra de Dios, enseñarle lo bueno. Y así somos nosotros. Nosotros tenemos que aprender lo bueno porque la naturaleza siempre nos lleva a hacer lo que no es del Señor. Esto es una evidencia clara de que el espíritu está muerto. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todo lo anterior lo que nos ilustra es que el espíritu está muerto cuando nacemos. Y solamente aquel que por medio de la palabra de Dios es vivificado, por medio de la luz, la iluminación del Espíritu Santo que guía a arrepentimiento, entonces allí puede recibir al Señor y puede estar vivo espiritualmente. O la ubicación natural, ¿cuál será entonces? Si nosotros encendemos el radar, nos damos cuenta que aquella persona, aquel hombre natural que se encuentra dentro de la geografía espiritual, en la ubicación natural, es una persona a la cual les es imposible percibir las cosas del espíritu. Le es absolutamente imposible. Fíjese, la Biblia dice que se le es imposible percibir las cosas del Espíritu de Dios. ¡Qué tremendo! Porque dése cuenta que muchas personas muertas espiritualmente, que no tienen relación con Dios, tienen mucha habilidad para lo espiritual, pero no lo espiritual del Espíritu de Dios, sino que son personas que mueven en hechicería, que mueven en brujería, que mueven en angelología, que mueven en necromancia, o sea, en muchas prácticas de oscurantismo, pero las cosas del Espíritu de Dios les son imperceptibles. Pero también hay otro grupo dentro de estos, de lo natural, dentro de la geografía espiritual, la ubicación natural, y son las personas a las que les parece locura, y es que es normal, o sea, el hombre natural, todo lo que dice la Biblia, todo lo que nosotros enseñamos, la manera como lo vivimos, cómo hablamos, cómo somos, cómo percibimos la realidad, para ellos es locura. Locura. ¿Por qué? Porque están ubicados en el mundo natural únicamente. No lo pueden percibir. También dice que las cosas no las pueden entender, o sea, el fluir no puede ser comprendido, el operar del Señor no puede ser discernido. Y si nosotros prendemos ese radar, podemos ya ver nuestra realidad diferente, personas a las que amamos, personas por las que estamos orando, pero que tenemos que reconocer que están en la ubicación natural. Nosotros mismos, créanme, que esto es tremendo, porque cuando nosotros leemos las cartas a las iglesias en Apocalipsis, que vienen a ser una radiografía de las iglesias a lo largo de todas las edades, nosotros ahí podemos ver que muchas veces dentro de las iglesias hay muchas personas que están simplemente habitando en una ubicación natural. Por alguna razón están, pero no han tenido un verdadero encuentro con el Señor. No han nacido de nuevo. No pueden percibir las cosas de Dios. No pueden entender las cosas de Dios. Y blanco es, la gallina lo pone, frito se come. Si no se puede discernir nada del Espíritu, pues somos naturales. El espíritu está muerto. Recuerde que eso es lo que estamos haciendo, como activando. Y qué importante es que lo primero que hagamos sea una revisión individual, personal, íntima. Es necesario, porque entonces podríamos ser como Nicodemo, cuando fue y buscó al Señor y conocía las Escrituras y iba en el Sanedrín y todo, pero él cuando ve, él no ha nacido de nuevo. Y tan no ha nacido de nuevo que el Señor se lo dice y él entiende, no lo puede comprender y le dice, pero ¿cómo me meto nuevamente en el vientre de mi madre para nacer? Claro, por la misericordia de Dios nació de nuevo. Pero qué importante es que nosotros tengamos claro si hemos nacido de nuevo.
Y nosotros tengamos claro si somos seres que ya no estamos en la ubicación natural. Esto es importante. Y este primer punto quiero cerrarlo con algo. ¿Cómo estamos relacionándonos con los seres naturales? Iglesia, tú eres iglesia. ¿Cómo te relacionas con aquel que tiene su espíritu muerto, que no puede percibir lo del espíritu? ¿Cómo lo juzgas? ¿Lo forzas? ¿Sabe que es muy frustrante algo? Y es que yo muchas veces veo que nosotros en medio de las iglesias pretendemos muchas veces discipular a los muertos. Pretendemos muchas veces enseñarle a reverenciar lo santo a los muertos. Pretendemos que el muerto haga esto, se comporte. Señores, iglesia, el muerto no come. Usted puede llevarle la palabra que sea, pero hay un principio. Hay que llevarlo a los pies de Cristo antes de todo, porque a los pies de Cristo es que van a ser. No sé si me estoy dando a entender. Claro, la llenura de la palabra va preparando el terreno, la semilla va preparando el terreno, pero Él nace de nuevo cuando recibe al Señor Jesucristo. En ese momento nace de nuevo. Antes es un muerto. Y el muerto no camina, el muerto no crece, el muerto no avanza, el muerto es eso, un muerto es inerte. Luego entonces, qué importante es que nosotros podamos recordar que un día estuvimos muertos. Que un día, para que nosotros los miremos con compasión, para que tengamos ese amor, para que no estemos exigiéndole algo que no pueden dar, porque son hombres naturales. Obviamente cuando digo hombre está mujer y hombre, me estoy refiriendo a un ser natural, que está en la ubicación natural. Efesios 2 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Nosotros que ahora vivimos en el Espíritu, un día estuvimos muertos. Un día fuimos a las iglesias y nos parecía tan ridículo los aplausos, los saltos, los gritos, ni decir las lenguas, ni decir el que se caía, ni decir... Y nos sentíamos como en un mundo raro. Un día nosotros estuvimos así. Y es lo lógico, la Biblia lo sabe. Pero en 1 Corintios 15, 21 dice: de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre, que es Cristo, la muerte entró por Adán, Cristo es el segundo Adán a la luz de la Biblia, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Entonces en la cruz fue pagado el precio del pecado. Entonces allí es donde, cuando reconocemos al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador, somos vivificados. Entonces en Juan 3:16, en esa conversación con Nicodemo, el Señor le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, no se muera. Ahora, pretender que una persona experimente la santidad de Dios sin que haya pasado de la ubicación natural a otra ubicación, que vamos a hablar, a la ubicación del Espíritu, es, por decirlo menos, absurdo. Tú y yo necesitamos recapacitar respecto a si estamos ubicados como iglesia en lo que estamos haciendo en la obra del Señor. Porque aquellos que no han recibido al Señor son personas naturales, seres naturales. Y para llevarlos a percibir las cosas del Espíritu, es absolutamente necesario, con el poder del Espíritu, presentar el Evangelio, llevarlo a los pies de Cristo, que nazca de nuevo y entonces pueda fluir en el Espíritu. La evangelización. ¿Me está siguiendo? Amados, nosotros nos desenfocamos. Sin duda nos desenfocamos. Sin duda comenzamos a llevar gente a la iglesia para que su vida mejore, para que cambie, para que sea sano, para que entonces deje esta adicción, y nos enfocamos en eso. Y es un error. Estamos tomando a esas personas naturales, imponiéndoles unas cargas espirituales que no pueden sobrellevar. ¿Por qué no las pueden sobrellevar? Porque el Espíritu de Dios no habita en ellos.
Porque el Espíritu de Dios no está entronando en ellos, porque su Espíritu no está vivificado. ¿Y por qué no está vivificado? Porque no comenzamos desde el principio. Es que esto se comienza con la evangelización efectiva. Allí, con la ayuda del Señor, que haya una convicción verdadera. Amén. Amén. Segundo punto, la ubicación carnal. Segundo punto, la ubicación carnal. Nosotros podemos tomar el mismo pasaje que tenemos central y cuando nosotros lo leemos, dice en su versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Me está siguiendo? Es decir, que hay una ubicación espiritual que es la ubicación carnal. Ya hablamos de la ubicación natural y ahora hablamos de la ubicación carnal. Y esa ubicación carnal a la luz de este pasaje es para aquellos que sí han nacido de nuevo, aquellos que hemos nacido de nuevo, pero a pesar de haber nacido de nuevo, a pesar de haber entregado la vida a Cristo, seguimos siendo gobernados por nuestra naturaleza pecaminosa. De alguna manera, nuestra carne, que no se está refiriendo a los músculos que cubren los huesos, ni al cuerpo en sí, se está refiriendo a nuestra conciencia, a nuestras emociones, a nuestra voluntad, prevalece por encima del espíritu. Y era lo que pasaba en la iglesia de Corinto mayormente. La iglesia de Corinto es prácticamente definida por Pablo como una iglesia carnal. Una iglesia en la que a pesar de que se mueve tanto fluir en el espíritu, en dones, en milagros, en prodigios, la carne de sus integrantes prevalece. En el carácter tienen una ubicación carnal. Y Pablo es muy práctico. Pablo realmente es muy práctico. Pablo le dice le menciona tres evidencias del por qué la iglesia de Corinto es una iglesia carnal. Y wow, ahí sí entonces nosotros que sabemos que hemos nacido de nuevo, que el Espíritu Santo nos lleva a los pies de Cristo, que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces nos timbramos. Ok, quiero escuchar. Bueno, la primera evidencia es que el hombre carnal, el creyente carnal, aquel que está en la ubicación carnal, no persevera en el conocimiento de la palabra. Escucha esto tan interesante. Porque son tres, por decirlo de alguna forma, tres causales objetivas. Esto no tienes cómo refutarlo. Yo no tengo cómo refutarlo. O si lo hago, soy, si no, no soy y punto. Primera de Corintios 3:1 dice, como acabamos de leer, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como niños de Cristo, y dice, os di de beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún son carnales. Él está diciendo, claro, cuando los concebí, cuando fundé la iglesia, les di leche, obvio. Nacieron de nuevo, eran bebés espirituales, había que darle lechecita para que pudiesen digerir. Pero Pablo dice, wow, pero aún ahora que es una iglesia grande, una iglesia próspera, es una iglesia poderosa donde hay superapóstoles, aparentemente, resulta que no puedo hablarles desde lo espiritual, sino otra vez la leche, porque no pueden soportar la vianda, no pueden soportar lo que siempre decimos en nuestros chistes cristianos, la bandeja paisa en el espíritu. No pueden digerirlo porque son unos bebés. Vaya y dele a un bebé una bandeja paisa. No lo puede digerir y es una atrofia en el crecimiento. O sea, están atrofiados. Muchos creyentes padecemos de atrofia. Y esto tiene que ver con la falta de alimento sólido. No podemos
alimentarnos de una forma sólida porque todavía no tenemos un acercamiento a las Escrituras. Esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque aquel creyente que no puede tener una relación fluida con la Biblia, escuche lo que le estoy diciendo, de manera personal, no puede tener un estudio sistemático, no puede, la Biblia todavía le parece muy extraña, es un creyente que le hace falta alimento sólido. Y si no tiene alimento sólido, no va a poder crecer. Yo no estoy en contra de los libros, yo amo los libros. Estimulo a la gente a leer libros y amo la literatura cristiana, tengo mis autores preferidos, pero eso no suple mi lectura directa de la palabra de Dios, porque lo único que transforma es la palabra viva de Dios, viva y eficaz. El corazón humano solo puede ser transformado por la palabra de Dios. Y resulta que la palabra de Dios, rema viva, es la que el Señor manifiesta por medio del Espíritu a cada espíritu de manera íntima e individual. Y eso es lo que da el crecimiento. Quien no persevera en el estudio de las Escrituras no crecerá, no será transformado. Mire lo que dice Hebreos 5 del 12 al 14. Resulta que el autor de Hebreos es desconocido, pero cuando uno escucha esto pareciese que es Pablo o es Pablo, no se lo puedo garantizar, pero escuche esto desde el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Le está hablando a los hebreos. Mire, esto no es a los corintios, es a los hebreos. Y dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto casi que no necesita explicación. Esto, todo lo que yo hable va a ser repetir. Resulta que no podremos alcanzar la madurez, jamás. Nuestro espíritu, el que se comunica con Dios, va a poder gobernar nuestra carne si estamos mal alimentados. Si estamos a punta de lechecita, de lo básico, de lo básico, de lo básico. No, nosotros necesitamos alcanzar madurez y la Biblia dice que eso es lo que ejercita nuestros sentidos. El discernir la palabra de Dios, el estudiar nos comienza a dar un concepto de lo que es bueno y de lo que es malo, el concepto de Dios. Y cuando el concepto de Dios se arraiga en nuestro corazón por medio de su palabra, de lo que es bueno y de lo que es malo, entonces ahí maduramos. Antes no. Antes nos es imposible. Preguntas básicas. ¿Tenemos un estudio sistemático individual de las Escrituras? Sí, Señor. No, Señor. Esos son termómetros. Esto nos comienza a ubicar nuestra brújula. Si no amamos las Escrituras, no las podremos obedecer. Y si no obedecemos las Escrituras, pues no podrá nuestra carne ser vencida por el Espíritu. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y usted se imagina qué sucede cuando el espíritu no come y está débil porque no es alimentado, su pan es la palabra, no está alimentado, pero en cambio la carne sí está hipervitaminizada, o sea, usted prende la televisión, ni hablar. Usted escucha música, ni hablar. Usted habla con sus amigos naturales, ni hablar. Entonces la carne hipervitaminizada y el espíritu flaquito. Él nació de nuevo, pero él está flaquito, raquítico. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a gobernarle? La carne. La carne. Y es muy importante que usted tenga este semáforo.
Cuando usted lee todavía, aparte de la Biblia, se los enseñan, está escuchándome ahora en este momento, y usted lee y usted tiene reservas. Reservas en cuanto a lo que la Biblia dice de tal tema. Bueno, eso me parece que eso fue como más inspirado por hombres, porque yo opino que esto, y yo opino que eso se usaba en la época de allá del Antiguo Testamento, o en la época del Nuevo Testamento, y no ahora. Cuando usted, delante de las Escrituras, tiene ese tipo de posición, de actitud, créame, la ubicación timbró. Ahí se detuvo en carnal, se detuvo en carnal. Nada que hacer, allí está la brújula. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, la evidencia de la madurez en el espíritu es que nosotros amamos la palabra de Dios. Es que el cristiano ama la palabra de Dios fervientemente, y cuando la ley encuentra algo que nos pasa todo el tiempo, nuevo, que no había discernido antes, lo abraza y dice: yo como esa verdad no la había entendido, la abrazo, la tomo. Señor, ayúdame, yo esto no lo estaba haciendo, ayúdame. Doblega su carne, su voluntad, sus pensamientos a lo que ella dice. ¿Me está siguiendo? Pero cuando usted lee el pasaje y usted comienza: bueno, pero esto lo podríamos, ella lo interpreta así, este lo interpreta así, pero esto lo podríamos interpretar, y comienza a darle la vuelta, está acomodando lo espiritual a lo carnal. Está acomodando lo espiritual, la palabra de Dios es espiritual, la está acomodando a su carnalidad. En cambio, la palabra de Dios hay que tomarla y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Espíritu con espíritu. Y que esto gobierne. El espíritu de la palabra de Dios alimente mi espíritu y gobierne mi carne. Amén. 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 Vamos entonces con la brújula para nuestra tercera y última ubicación. Ubicación. Pero bueno, esa tercera y última ubicación es la ubicación espiritual. No obstante, para poderla comprender mejor, le voy a dar 2 semáforos más. El primero es su actitud frente a la palabra. El segundo, si usted persiste en actitudes pecaminosas. Es decir, y usted, yo no lo estoy diciendo a usted porque sea usted, yo también. Nuestro termómetro, nuestro semáforo, tiene que estar muy claro, porque en 1 Corintios dice: pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. El otro termómetro que da Pablo es que él dice: ok, la palabra de Dios no la ama, creyente carnal, pero adicionalmente les cuento que es que ustedes se la pasan peleando entre ustedes, hay disensiones, en medio de ustedes hay contienda, disensiones, igual carnalidad. Punto. Son muestras objetivas de que no estamos en el espíritu. Eso tiene un punto ahí. Y cuando nosotros tomamos, que no lo vamos a leer, pero cuando usted toma la lista de las obras de la carne en Gálatas 5, del 16 al 23, y nosotros hacemos todo ese recorrido, en donde nos habla de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de avaricia, de enojo, de enemistades, de hechicerías, de pleitos, de contienda, de disensiones, de herejías, y dice toda esa lista, y uno viene y dice: uy, ay, yo, y a pesar de haber recibido al Señor, tenemos esa lucha tan fuerte y caemos recurrentemente. O sea, estamos con el tema de la borrachera, con el tema del adulterio, con el tema de la fornicación, permanentemente en nuestra vida. Pues claramente, estamos en la ubicación carnal. El tercer semáforo, antes de pasar a la ubicación espiritual, lo podemos encontrar en 1 Corintios 3, 4, 8, cuando dice: porque diciéndolo uno a los otros, yo ciertamente soy de Pablo, y los otros, no, yo soy de Apolos, porque es que esos se abrieron bandos en medio de la iglesia. Y él dice: pues a ver, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Sino colaboradores de Dios. El tercer semáforo es que el creyente carnal busca su propio reconocimiento. Entonces, Pablo da estas 3 evidencias. Pablo dice: iglesia de Corinto, estás carnal porque no has crecido en la palabra. Yo no te puedo hablar
con vianda, te tengo que hablar con leche porque no has crecido. La segunda característica es que persiste en el pecado, habitas en el pecado. Y la tercera es que estás buscando, peleándote por reconocimiento. O sea, ¿qué es lo que pasa en medio de la iglesia cuando entre nosotros nos juzgamos y creemos que tal posición de relevancia, que tal lugar de preeminencia me lo merezco yo y no se lo merece fulano? Fulano no lo hace tan bien, fulano no predica tanto como yo, fulano no está trabajando tanto como yo, no tiene tantos años en la iglesia como yo. Yo debería estar dando esa enseñanza, yo debería estar saliendo en ese video, yo debería... Cuando nosotros pensamos así, se ha levantado en medio de la iglesia un espíritu de competencia, un espíritu de soberbia, de rebeldía a las autoridades, carne. Resumamos, carne. Y yo necesito hacer esta pregunta. ¿Te molesta? ¿Te molesta que otros tengan reconocimiento en medio de nuestra congregación, en medio de la congregación del cuerpo de Cristo en general? ¿Te molesta? ¿Consideras que debería ser tú el que podría estar haciendo esto, que lo harías mucho mejor? ¿Crees que el pastor, la líder espiritual, se equivocó poniendo a orar a esta persona, poniendo a liderar este ministerio a esta otra? ¿Tú piensas eso? Ok, eso es un semáforo. Porque nosotros, a la luz de las Escrituras, no estamos llamados a prevalecer, a ser mostrados. Nosotros deberíamos gozarnos solamente con que Cristo sea glorificado. Y si Cristo es glorificado por Pepe, Juancho, Juanchito, María, Camila, no importa, es nuestro gozo el que Él sea glorificado. Pero cuando esto no es así, cuando el gozo de la obra del Señor se turba, se opaca, porque nosotros comenzamos a sentir, ay, yo quisiera ese reconocimiento para mí, no me parece, se demoró mucho, no lo hace tan bien, yo hablo mejor que ella, y a ella, ¿por qué la pusieron a orar? Cuando nosotros nos movemos de esa manera, claramente, ubicación carnal. Ahora sí. Vamos a nuestro tercer punto, la ubicación espiritual. Gloria a Dios, porque hay esta ubicación que hace parte en la misericordia de Dios del banquete que está preparado para ti, para mí. Primera de Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amados, el creyente espiritual, el que está ubicado espiritualmente dentro de la geografía espiritual, dentro de este mapa que estamos hablando, está ubicado en el espíritu, es un creyente que es colaborador de Dios. Colaborador de Dios, yo amo esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque Él puede no ser perfecto. Él no es imbatible. Él se equivoca. Él se cansa, Él tiene luchas, pero Él colabora con Dios en su propia edificación y en la edificación de su obra. ¿Me estoy dando a entender? El creyente espiritual lucha por no estorbar. Yo siempre he pensado eso, porque nuestra carne estorba. Nosotros creemos, ay, si yo hago esto y yo predico súper bien y yo canto súper bien, yo voy a ayudar en la obra de Dios. Y yo me pongo a pensar y digo, Señor, de verdad tú eres tan misericordioso, porque es que nosotros lo que hacemos es estorbarte. El Espíritu de Dios es perfecto, su poder es perfecto. Y la iglesia es imperfecta y necesita ser perfeccionada. ¿Por qué? Porque estamos nosotros. ¿O no? Si fuera sola el Espíritu Santo. Pero como trabaja en nosotros y nosotros somos imperfectos, entonces ahí está. Y por eso la disciplina del Padre. Hace 8 días hablábamos de la disciplina del Padre. Por eso, para llevarnos de la carnalidad, de la ubicación en la carne a la ubicación en el Espíritu. Eso es todo eso. El creyente maduro persiste en la palabra. El creyente maduro lucha contra su debilidad para no pecar. El creyente maduro procura la unidad de la casa
a pesar de sí mismo. El creyente maduro se alegra del crecimiento, de la prosperidad de la obra, independientemente de dónde provenga, porque entiende que es de Dios la obra, no es de fulano, pecano, perencejito, ni de mí mismo. Eso pasa con el cliente maduro. El cliente maduro reconoce dónde está su gloria. Su gloria está en Jesús. Entonces, amados, necesitamos ser reorientados hoy. Necesitamos que nuestra brújula espiritual se reoriente. Y sabe que es maravilloso que esa brújula siempre nos va a sugerir a los que usan Waze o cualquier otro de estas aplicaciones, el destino sugerido espiritualmente es la cruz. Para los que estemos en cualquiera de estas tres ubicaciones. ¿Tú hoy has reflexionado y crees que estás en la ubicación natural? ¿Sabes? El destino para ti es la cruz. El horizonte para ti es la cruz. La cruz de Cristo, allí es donde eres vivificado, allí es donde naces de nuevo, allí es donde está la vida eterna. Romanos 10, 8, 9 dice, mas que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Escucha, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, escucha, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy tú puedes pasar de esa ubicación natural al reino de los cielos, a la ubicación espiritual. ¿Cómo? Creyendo en tu corazón, declarando con tu boca que Jesús es el Señor, doblegándote allí. Ese es el destino sugerido, ese es el horizonte para el hombre natural. Pero el horizonte de Dios para el hombre carnal, aquel creyente que está en la ubicación carnal, que su carne prevalece, también es la cruz. Ese es el horizonte. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros tenemos que entender que nuestro horizonte como creyentes es negarnos a nosotros mismos. Cuando usted se encuentra con la palabra, usted, la luz de la palabra, tiene que negarse a sí mismo. No negar la palabra para fortalecerse a sí mismo. Y tomar la cruz, ¿qué implica sino morir? Tomar nuestra propia cruz es eso, es morir para poder seguirlo. ¿Morir a qué? A mi carne. Para que el Espíritu viva, para que yo siguiéndole viva. Y la invitación que el Espíritu nos ha traído en toda esta ruta es llevarnos a los pies del Señor. El horizonte perfecto son los pies del Señor, la cruz de Cristo es allí. Y fíjese qué hermoso, porque el horizonte para el creyente espiritual, para aquel que persiste en la palabra, que lucha contra sí mismo, que trabaja por la unidad, que no lo hace para su propia gloria, que ama la obra del Señor, este creyente espiritual también tiene un horizonte. También la brújula lo está tirando en un horizonte y es la cruz. Es que es glorioso. Todo lo que tenemos está en la cruz. Miren, 2 de Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Está viendo eso? Pablo dice, por tanto, todo lo soporto. Yo soporto lo que sea. Un creyente maduro está ubicado, está en la ubicación espiritual, un hombre espiritual. Él dice, yo lo soporto todo con tal de que aquellos naturales puedan ser salvos. Yo lo aguanto todo, yo lo aprendo todo, aprendo a vivir con mucho, aprendo a vivir con poco, aprendo a vivir en aflicción, aprendo a vivir en paz, aprendo a vivir como sea.
yo me hago como ellos, yo hago lo que tenga que hacer a fin de que ellos obtengan la salvación. Y dígame si esa no es la dirección a la que el Espíritu nos está llevando. Amados, hemos recibido un sacudón muy tremendo. Piense que aquí está Dios, esta es la mano de Dios, esta es la brújula de la que hablamos, y el Señor ha venido a sacudirnos para apresuradamente mover los tiempos y sacarnos de la posición, de la ubicación natural, de la ubicación carnal y llevarnos a la ubicación espiritual. ¿Sabe? A nosotros como iglesia nos cuesta entender, y lamentablemente lo tenemos que decir, pero nos cuesta entender que la obra evangelística es lo básico en medio del pueblo del Señor. Como dice mi esposo de una forma muy coloquial, echar gente para el cielo. Ese es el centro de todo. Y lo maquillamos y lo ponemos y entonces los otros, y ayudar a los pobres. Y claro, todo eso hace parte, pero el objetivo es la vida eterna. Todo esto es para que conozcan que Jesús es el Señor. Todo esto es para que nazcan de nuevo. La brújula ha sido removida y nosotros, por la misericordia de Dios, regresamos y nos enfocamos como seres espirituales con las características que hablamos, a fin de llevar salvación al mundo, de ser luz en medio de estas tinieblas. ¿A cuántos le predicaste esta semana que pasó? ¿A cuántos les hablaste? De todos los que están sufriendo porque hay enfermedad, porque no tienen recursos, tantas cosas. ¿A cuántos les hablaste del Señor? ¿A cuántos les hablé? Porque la cruz es el centro. Y fíjese que es aquí mismo, en este mismo mover espiritual, que el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 comienza a hablar del abuso de la cena del Señor, de cómo no se entiende la cena del Señor, la institución de la cena del Señor. Y cómo concluye y centra que él recibió de Cristo lo importante de centrarnos en la cruz. Es que celebrar la cena, como lo hacemos cada domingo, no es un ritual. Tiene el objetivo de centrarnos en la cruz, de recordar que allí está todo lo que necesitamos y que tenemos un pacto, que hacemos parte del pacto eterno. Y que tenemos misión allí, por su misericordia, que hemos sido beneficiarios, pero que hay muchos que no lo son todavía. Y que solo conocerán si hay quien les hable, y que quién le hablará si no conoce al Señor. Los llamados a hablar la verdad de la palabra somos nosotros.